La leyenda de Momo. Dicen que, en cada rincón del mundo digital, hay sombras que no provienen de la noche, sino de nosotros mismos. Y antes de que te cuente lo que pasó en Missouri, en aquel verano sofocante de 2016, necesito que respires hondo. Porque esta historia fue narrada de boca en boca, grabada en susurros y contada por alguien que juró no volver a encender su teléfono después de lo que vio. Ahora, imagina que alguien te dice, no abras ese mensaje. ¿Lo ignorarías? ¿O te vencería la curiosidad? Así empieza todo, con un simple toque en la pantalla. La primera vez que se habló de Momo en Estados Unidos no fue en foros, ni en cadenas virales, ni en videos sensacionalistas. No, fue mucho antes. Fue en un pequeño vecindario de St. Joseph, Missouri, cerca del histórico museo de Patee House, un lugar conocido por registros antiguos, pasos fantasmas y fenómenos inexplicables. Aquel sitio, que alguna vez fue hotel, hospital y hasta centro de comunicaciones durante la Guerra Civil, era el último lugar donde esperarías que surgiera una leyenda nacida del Internet. Sin embargo, ahí comenzó a murmurearse algo que muchos ignoraron, hasta que fue demasiado tarde. Una joven de 14 años, Emily Hargrave, estudiante de la secundaria local, contó a su mejor amiga que había recibido un mensaje extraño desde un número con clave internacional desconocida. Aseguraba que el remitente sabía cosas que ella no había publicado en ningún lado. Su recorrido diario desde la escuela hasta su casa, la descripción exacta de un mural olvidado en el viejo callejón detrás del St. Joseph Public Library, y algo más, algo que la hizo temblar. Dijo que la imagen enviada no era una persona, tampoco un dibujo. Era algo mirando directamente a la cámara, como si estuviera demasiado cerca para ser real. Esa noche, Emily no volvió a conectarse, y desde entonces, su nombre se convirtió en susurro prohibido entre los estudiantes del distrito. Pero lo más inquietante vino después, porque quienes decidieron ignorar la advertencia y revisar ese mensaje encontraron que las calles de St. Joseph, esas mismas que de día parecen tranquilas, casi dormidas, cambiaban por completo cuando caía la noche. Y cuando se hablaba de Momo, las luces parpadeaban, las llamadas se cortaban, y más de uno decía sentir que alguien los observaba desde los tejados antiguos de la ciudad. Y aquí es donde empieza el verdadero misterio, me dijo aquel hombre que me lo contó, con la mirada fija y la voz temblando. Porque lo de Emily no fue lo primero, solo fue lo que ya no pudieron ocultar. Justo cuando iba a explicarme qué sucedió antes de que su historia se hiciera pública, el hombre se inclinó hacia mí, como si temiera que alguien más escuchara. Mira, susurró, antes de Emily ya habían pasado cosas. Lo que nadie quiere admitir es que Momo no empezó como un reto viral. Empezó como una presencia, apareciendo donde no debía. Y para entenderlo, hay que retroceder un poco. Hasta 2013, 3 años antes del incidente de St. Joseph. Hasta un pequeño taller de escultura en Albany, Nueva York, donde un artista local, Cole Merrin, trabajaba restaurando piezas para la exposición anual del Albany Institute of History y Art. Cole era conocido por sus métodos poco convencionales. Trabajaba solo, de madrugada, en un edificio donde las luces fluorescentes titilaban como si algo caminara detrás del cableado. Fue él quien primero habló de el rostro extraño. Lo vio mientras revisaba una antigua cámara de seguridad del museo. En una de las grabaciones, justo al fondo del pasillo donde almacenaban esculturas incompletas, apareció una figura pálida, con los ojos demasiado abiertos, como si su rostro hubiese sido tirado hacia atrás por manos invisibles. Cuando intentó acercar la imagen, la cinta se distorsionó, el rostro pareció moverse, y la grabación se borró sola. Cole reportó el incidente al museo, pero nadie quiso darle importancia. Después de todo, los pasillos del Albany Institute ya tenían fama de estar encantados. Pero él insistía, no era un fantasma, no era una persona, sabía que lo estaba mirando. 3 semanas después, renunció sin explicación. Y meses más tarde, desapareció durante un viaje a Buffalo,
dejando su estudio intacto, las herramientas ordenadas y la última pieza en la que trabajaba cubierta con una sábana, que aún hoy nadie se atreve a levantar. ¿Qué tiene que ver todo esto con Momo? En ese momento, nadie lo sabía. Pero el hombre que me contaba la historia me aseguró que la figura vista en 2013 se parecía demasiado a la de la foto que recibió Emily en 2016. Demasiado para ser coincidencia. Ahora entiendes por qué nadie quiere hablar del origen real, dijo él. No se trata de un juego. Es algo que se mueve, cambia de sitio, cambia de forma, y aparece justo antes de que pase algo que no se puede explicar. Cuando le pregunté qué ocurrió exactamente con Emily después del mensaje, su mirada se nubló. Aún no estabas preparado para eso, dijo. Primero tienes que saber lo que hallaron en St. Joseph, en el lugar donde ella recibió su último mensaje. Y entonces, señalando un mapa arrugado, marcó un punto cerca del viejo puente de Excelsior Springs, un sitio donde, según archivos municipales, se habían reportado desapariciones desde 1891. Pero lo que encontraron allí no era humano. No era humano, repitió él, como si necesitara que esas palabras quedaran clavadas en mi memoria. Y con un dedo tembloroso señaló aquel punto en el mapa, Excelsior Springs, a las afueras de St. Joseph. Aquel lugar, silencioso y cubierto de árboles que se enroscan como costillas viejas, guarda un historial que pocos mencionan. Archivos del condado de Clark registran que, entre 1891 y 1904, al menos 6 personas desaparecieron allí después de recibir cartas anónimas citándolas en el mismo lugar, cerca del antiguo puente de hierro que aún permanece oxidado y abandonado. Pero, en ese entonces, nadie hablaba de Momo. Nadie hablaba de mensajes, porque ni siquiera existían los teléfonos. Ese lugar siempre ha estado cargado, continuó el hombre. Y cuando Emily recibió su último mensaje, fue ahí donde la señal de su celular se apagó para siempre. Me describió la escena con una precisión que solo alguien que estuvo ahí podría tener. Los rescatistas encontraron la mochila de Emily abierta, como si hubiese sido revisada o husmeada. Todo estaba intacto, menos su teléfono. La carcasa estaba limpia, sin golpes, sin rayaduras. Pero la pantalla mostraba algo imposible. Un mensaje entrante sin número, sin hora, sin origen. Un mensaje que únicamente decía: ya estoy aquí. Las autoridades lo atribuyeron a un fallo del sistema. Pero quienes estuvieron presentes, no era un fallo, dijo él con firmeza. Ese mensaje apareció frente a nosotros, en tiempo real, como si alguien, o algo, estuviera esperando que lo viéramos. Y fue ahí cuando me contó lo más perturbador. No muy lejos de donde hallaron la mochila, justo bajo el puente, la tierra estaba removida, como si hubiera marcas de pisadas, pero no pisadas humanas. No eran huellas de animal, eran formas alargadas, casi redondas, como si alguien caminara con los pies torcidos hacia adentro. Y en el centro de cada huella, un pequeño hundimiento, como si algo puntiagudo hubiese presionado la tierra. Parecía que se movía saltando, o inclinándose demasiado hacia adelante, explicó. Nunca había visto algo así. Cuando me atreví a preguntarle si habían encontrado algo más, algo que indicara hacia donde había ido Emily, él negó lentamente. No. Y eso es lo más inquietante, porque la tierra mostraba huellas que llegaban, pero no huellas que se alejaran. Como si la cosa hubiera llegado, y luego desaparecido en el aire. Una corriente fría pareció recorrerle la espalda. Por eso te dije que no era humano. Se llevó las manos al rostro, respiró hondo y dijo finalmente: pero si quieres entender de verdad lo que pasó, tienes que conocer el origen del mensaje. El número. Lo que descubrimos cuando intentamos rastrearlo. Su voz bajó a un murmullo casi imperceptible. Porque ese número jamás perteneció a un país, ni a una persona, ni a ningún registro telefónico de Estados Unidos. Se inclinó hacia mí, como si una verdad prohibida fuera a escaparse entre sus palabras.
Cuando rastreamos el mensaje, apareció en un lugar donde nada debería existir. Apareció en un lugar donde nada debería existir. Repitió, como si pronunciarlo de nuevo lo hiciera más real. Se acomodó en la silla, respiró hondo y me miró directamente. Cuando rastreamos el número de Emily, nos llevó a un punto situado en mitad de la nada, prosiguió. No correspondía a un país, ni a un operador, ni siquiera a un satélite. Era como si el origen estuviera suspendido. Lo dijo con una pausa larga, incómoda. Suspendido sobre el lago de los Ozarks, en Missouri. Ese lago, formado en 1931, es conocido por su forma retorcida y sus más de 1000 kilómetros de costa, pero también por algo de lo que pocos turistas hablan. Antes de que se inundara la zona, docenas de casas, caminos y un cementerio entero quedaron bajo el agua, atrapados en un silencio eterno bajo las profundidades. Durante décadas se han reportado luces extrañas sobre la superficie, interferencias en radios de pescadores y sombras que emergen en las noches sin luna. Y fue justo encima de ese lago donde el rastreo marcó el origen del mensaje. No en una torre, no en un barco, no en un dispositivo físico, en un punto imposible, un vacío en el mapa. Nos quedamos congelados, me confesó el hombre. Porque los registros decían que la señal se había emitido desde una altura de casi 20 metros sobre el agua, como si viniera de una presencia suspendida entre el cielo y la superficie. Esa misma noche, un equipo de búsqueda recorrió la zona para descartar errores. Y ahí viene lo extraño. Todos los dispositivos electrónicos apagaron sus pantallas al pasar por una curva del lago conocida como Devil's Backbone. Es un tramo famoso porque, desde los años 60, los pilotos de avionetas han reportado interferencias inexplicables al sobrevolarlo. Uno de ellos, en 1968, aseguró que vio algo alargado, con piernas contorsionadas, desplazándose sobre el agua. ¿Ves la conexión?, me dijo el narrador, con voz grave. Personas de distintas épocas, viendo lo mismo. Me explicó que, cuando los técnicos revisaron los equipos usados en la investigación, encontraron algo aún más inquietante. Los celulares registraron capturas automáticas, como si alguien hubiera activado la cámara sin tocarla. Y en una de ellas, la más clara, la imagen mostraba una silueta negra, inclinada hacia adelante, en la parte más oscura del lago. No tenía rostro visible, solo una forma doblada, demasiado delgada para ser humana. Eso apareció en el dispositivo del jefe de búsqueda, dijo él, a las 3:06 de la madrugada. Y lo más perturbador es que ninguno de ellos recordó haber estado despierto a esa hora. La grabación del GPS también mostró un patrón imposible. Un punto moviéndose detrás del bote que ellos usaban, como si algo lo siguiera a una distancia constante de 20 metros. Pero no había nada en el agua, ni ondas, ni movimiento, nada humano, al menos. Y ahí comenzamos a darnos cuenta de que lo de Emily no era un caso aislado, agregó él con un tono seco. Ni un accidente, ni una desaparición común. Se quedó callado unos segundos. Luego dijo, por eso, cuando el rastreo terminó, decidimos ir al único lugar donde alguien podría saber más. Un sitio donde los archivos son más antiguos que muchos de los pueblos de Missouri. El hombre entrelazó las manos bajo la mesa, como preparándose para entrar en lo prohibido. Fuimos al archivo subterráneo de Jefferson City, y lo que encontramos ahí jamás tendría que haber sido revelado. Los archivos subterráneos de Jefferson City no son un lugar al que cualquiera pueda acceder. La mayoría de la gente solo conoce la superficie, edificios administrativos, calles tranquilas, la cúpula del Capitolio brillando al amanecer. Pero debajo de esa apariencia ordenada, hay un laberinto de pasillos sellados desde hace décadas. Pasillos donde se guardan documentos que nunca llegaron a manos del público. No sabes lo que es caminar ahí abajo, dijo el hombre. El aire es distinto, como si estuvieras respirando memoria vieja. El acceso se lo permitió un archivista retirado, Franklin Doyle,
un hombre de manos temblorosas y carácter nervioso. Él insistió en que había algo relacionado con el origen de la figura que hoy llaman Momo, pero que jamás debió salir a la luz. Lo primero que encontramos fue un registro de 1922, continuó. Un informe policial sobre una serie de apariciones en un pequeño poblado cercano al río Osage, antes de que la zona fuera inundada para crear el lago de los Ozarks. Aquel informe hablaba de una entidad descrita por los habitantes como la mujer torcida, una figura alargada, de extremidades delgadas y rostro retraído, que aparecía al borde del agua, siempre entre las 3 y las 4 de la madrugada. Pero hubo un detalle que me heló la sangre. Los testigos aseguraban que la figura te veía antes de que tú la vieras. Como si ya supiera que ibas a aparecer. Franklin nos mostró un segundo archivo, aún más antiguo, prosiguió. Un diario escrito en 1889 por un tal Samuel H. Grover, explorador y topógrafo del condado. Ahí relataba que, mientras realizaba estudios nocturnos cerca del río, encontró un campamento abandonado y a unos metros, una figura agachada cerca del agua. Decía que su postura era tan antinatural que parecía que sus rodillas se doblaban al revés. Lo más aterrador fue lo último que escribió antes de que su diario terminara abruptamente. No camina, se desliza, y cada vez que cierro los ojos, la veo más cerca. El hombre que me narraba la historia hizo una pausa, tragando saliva. ¿Sabes qué descubrimos revisando los registros municipales?, preguntó. Samuel desapareció 3 días después de escribir eso. Igual que Emily. Igual que Cole Merrin. 3 casos. 3 épocas distintas. Una misma descripción. Pero lo peor estaba en el tercer archivo, dijo él, bajando la voz. Un documento clasificado de 1974, perteneciente al Departamento de Comunicaciones de Missouri. No hablaba de apariciones, sino de interferencias. Decía que una señal anómala, sin fuente verificable, se detectaba cada ciertos años en el mismo punto del mapa. Sobre el agua, suspendida, igual que el origen del mensaje de Emily. La señal tenía un patrón repetitivo, una especie de código. No era numérico, no era Morse, no era electrónico. Era una serie de pulsos. Pulsos que imitaban un corazón humano. Franklin cerró el archivo de inmediato, me dijo el narrador. Y antes de dejarnos ir, nos advirtió algo que nunca voy a olvidar. No sigan este rastro. Cada persona que lo sigue, termina escuchando la llamada. Le pregunté qué quiso decir con la llamada, pero él negó con la cabeza. No era mi primera vez escuchando ese término, confesó el hombre. Porque Emily, días antes de desaparecer, le dijo a su amiga que escuchaba un sonido extraño cada noche, justo antes de dormir. Un sonido que imitaba respiraciones entrecortadas. La piel se me erizó. ¿Qué clase de respiraciones?, pregunté. Él no contestó de inmediato. Luego murmuró. No eran humanas. Y justo cuando iba a continuar, algo sonó detrás de nosotros. Un golpe seco, como si algo hubiese caído del otro lado de la pared. El hombre se quedó en silencio absoluto. El golpe resonó como un eco húmedo, apagado, casi orgánico, nada parecido al ruido de un objeto cayendo. El hombre se quedó helado, con la mirada fija en la pared, como si reconociera aquel sonido. ¿Lo escuchaste?, susurró, sin mover apenas los labios. Asentí. Sentí que el aire del lugar se volvía más denso, como si algo invisible estuviera ocupando el espacio entre nosotros. Él respiró profundo y se acercó un poco más, hablándome en voz baja, como si un susurro pudiera evitar que eso nos oyera. Ese golpe es el mismo que escucharon en los archivos, justo antes de que la señal anómala se reactivara por primera vez en años. Lo dijo sin quitar sus ojos de la pared, como si esperara que se repitiera. Pero no volvió a sonar. El silencio fue aún peor. Mira, continuó, tratando de recomponerse. Antes de que nos interrumpieran, te iba a explicar lo que ocurrió después de que Franklin nos habló de la llamada.
A partir de aquí, su relato tomó un tono distinto, más tenso, más personal. Esa noche, cuando volví a mi casa en St. Joseph, me quedé despierto hasta tarde revisando las notas. Y entonces, a las 3:14 de la madrugada, mi teléfono vibró. Una sola vez. Sin notificación. Sin número. Solo una vibración. Y lo escuché. Hizo una pausa larga. Muy larga. Como si aún le costara decirlo. Era una respiración. Pero no normal. Sonaba húmeda. Como si los pulmones estuvieran llenos de agua. Como si algo intentara imitar la forma en que respira una persona, pero no supiera hacerlo. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Lo más extraño es que la vibración del teléfono coincidía con los pulsos del código de 1974, añadió. Era el mismo ritmo, la misma cadencia, como si esa cosa me estuviera llamando. Le pregunté si había logrado grabar el sonido. Él negó. No pude moverme, confesó. Era como si algo me mantuviera quieto. Una presión en la nuca, como si me estuvieran viendo desde muy cerca. Su voz se quebró un poco al recordar lo que vino después. Y entonces lo vi. No directamente, solo una sombra. Al otro lado de la ventana. Alta, demasiado delgada, inclinada hacia adelante, con las rodillas dobladas hacia adentro. No tenía rostro visible, pero pude sentir que estaba mirando hacia adentro. Directo hacia donde yo estaba. Tragué saliva. ¿Qué hiciste?, pregunté. Cerré los ojos, respondió con la voz temblorosa. No porque quisiera, sino porque sentí que si la veía de frente, algo iba a pasar. Un impulso, como si mi mente me obligara a no mirar. Se frotó las manos nerviosamente, como si aún sintiera la misma presión. Cuando abrí los ojos otra vez, ya no estaba. Pero mis ventanas tenían marcas. No rasguños, no golpes. Eran huellas, como dedos demasiado largos, marcando el cristal como si hubiese apoyado la mano para espiarme. El hombre respiró profundo, y por un momento pensé que se detendría ahí. Pero continuó. Esa fue la noche en que entendí que todo estaba conectado. Las desapariciones antiguas, la señal suspendida sobre el lago, el número sin origen y lo que le pasó a Emily. Y luego agregó algo que no esperaba, porque lo que vimos al día siguiente confirmó que Momo no aparece por azar. Busca algo, o a alguien. Se quedó en silencio. Luego me miró de una manera que no olvidaré. Y ese alguien puede que no haya sido Emily. Puede que haya sido ella, buscándonos a nosotros. Cuando el hombre dijo buscándonos a nosotros, sentí que la habitación entera se encogía. Fue como si, de pronto, el aire se hiciera más frío, más pesado. Él entrelazó los dedos, respiró profundo y continuó. A la mañana siguiente de aquella noche, apenas había dormido una hora. Fui directo a reunirme con Franklin y con el equipo que había estado investigando el caso de Emily. No podía seguir ignorando lo que había visto, lo que había sentido. Cuando llegué, todos estaban reunidos en la vieja estación de policía de St. Joseph, la de la calle Frederick Avenue, ya sabes, la que está cerca del puente de los ferrocarriles. Ese edificio, con sus pasillos de eco y paredes de ladrillo manchado por el tiempo, siempre ha tenido fama de ser un lugar donde las cosas se sienten. Al entrar, noté el ambiente extraño, demasiado silencioso, incluso para un domingo en la mañana. Todos estaban mirando una pantalla, una sola imagen. Llegó hace una hora, dijo un oficial. Y es del teléfono de Emily. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era imposible. Ese teléfono había sido apagado, desconectado, sin señal desde su desaparición. Y, sin embargo, ahí estaba, una nueva foto. La imagen mostraba un bosque. Uno denso. Se podía ver un tronco retorcido, húmedo, cubierto de musgo. Al fondo, una sombra, inclinada, demasiado larga, demasiado oscura. Reconocimos el sitio,
continuó él. Era el sendero de Monkey Mountain, un área de conservación cerca de St. Joseph, un lugar lleno de colinas, barrancos y árboles que crujen incluso sin viento. Y lo más inquietante fue que la sombra parecía más cerca que en las imágenes anteriores, como si hubiera dado un paso. El oficial agregó algo más. La foto no solo llegó sola, vino acompañada de un sonido. 34 segundos. Reproducir ese audio fue un error. Un error que todavía me persigue. La grabación comenzó con un zumbido leve, dijo el narrador, como interferencia de radio antigua. Luego, una respiración entrecortada, igual que la que escuché yo, pero esta vez había algo más. Un arrastre, como si algo se moviera sobre hojas secas, lento, deliberado, demasiado cerca del micrófono. Los oficiales se miraron entre sí, tensos, incómodos, hasta que uno, un veterano de 20 años, dijo algo que hizo que todos guardaran silencio. Ese sonido no viene de Emily, viene de algo que está con ella. El narrador bajó la voz. Y entonces Franklin sacó un mapa viejo, uno que mostraba la zona de Monkey Mountain antes de que se construyeran los senderos modernos. Ahí, en un pequeño círculo, escrito en tinta desvanecida, había un nombre. Un nombre que ya había aparecido en los archivos de 1922. Un nombre que estaba en el diario de Samuel H. Grover. La mujer torcida. Era el mismo punto donde ambos la habían visto. El mismo punto desde donde Emily envió, o recibió, aquella fotografía. No podía ser coincidencia, dijo él. 3 épocas distintas, 3 testigos distintos, y todos señalaban el mismo lugar. Fue entonces cuando el equipo decidió ir al sitio, buscarlos, investigar, o al menos, entender. El narrador cerró los ojos al recordar lo que viene. Esa excursión cambió todo, no porque encontráramos a Emily, sino porque, al llegar, descubrimos que no éramos los primeros en llegar ahí. Su mano tembló un poco, y lo que dejaron atrás parecía una advertencia. El camino hacia Monkey Mountain siempre ha tenido algo inquietante. Árboles demasiado juntos, un silencio que parece forzado, como si la naturaleza estuviera conteniendo la respiración. Pero aquel día, ese silencio era distinto, más pesado, más vigilante. Cuando llegamos al punto exacto marcado en el mapa antiguo, dijo el narrador, el ambiente se sentía espeso, casi eléctrico. Era como si el bosque supiera que estábamos ahí, buscándola. El equipo avanzó por un sendero estrecho, cubierto de hojas húmedas. Franklin, con su mapa arrugado entre las manos, caminaba adelante. Los oficiales lo seguían, atentos a cada crujido, cada sombra. Yo iba detrás, tratando de controlar el pulso. Y entonces, lo vimos. En mitad del bosque, había un claro pequeño, un círculo perfectamente delineado por piedras viejas, cubiertas de musgo. Era imposible que se hubiera formado de manera natural. Las piedras estaban colocadas, a propósito. Pero eso no fue lo más alarmante. Lo que estaba dentro del círculo sí. Había una cuerda colgando de una rama, explicó. Pero no era una cuerda de escalada ni de campamento. Era demasiado fina, trenzada, y en la punta colgaba algo, un trozo de tela. Uno de los oficiales se acercó con cautela. Cuando la tomó, sus manos se tensaron. Era parte de la camiseta que Emily llevaba puesta el día de su desaparición. El narrador respiró hondo antes de continuar. No había sangre, ni restos, ni señales de violencia. Solo esa tela, colocada ahí deliberadamente, como si alguien quisiera que la encontráramos. Franklin observaba el círculo con creciente incomodidad. Esto no estaba aquí hace meses, dijo él. Alguien lo armó recientemente. Luego señaló algo aún más perturbador. Miren las marcas. En el suelo, alrededor de las piedras, había huellas, no de botas, no de animales.
Eran esas mismas pisadas deformes que habían encontrado bajo el puente de Excelsior Springs. Alargadas, torcidas hacia adentro, con un punto profundo en el centro, como un dedo clavando la tierra. Parece que se arrastrara inclinada, murmuró uno de los oficiales. No, lo corrigió Franklin. Parece que nos estuvo rodeando. El aire se volvió repentinamente frío. Demasiado frío para una mañana de Missouri. El narrador continuó. De pronto, el dispositivo del jefe de búsqueda vibró. Una sola vez, igual que mi teléfono aquella noche. Sin notificación, sin número, pero la vibración tenía un patrón. 3 pulsos. Una pausa. 3 pulsos. Era el mismo código del archivo de 1974. Todos miramos al mismo tiempo el celular del jefe. La pantalla se encendió sola, y apareció un mensaje. Un mensaje que heló la sangre de todos. Ya lo vieron. Justo después, un ruido estalló entre los árboles. No un rugido, no un grito. Era un sonido húmedo, lento, como si algo grande se arrastrara por el suelo, acercándose desde el interior del bosque profundo. No era un animal, dijo el narrador. Era demasiado rítmico, como si caminara o se inclinara, siguiendo un patrón preciso. El equipo retrocedió unos pasos, apuntando las linternas hacia la oscuridad. El sonido se detuvo. Por completo. El bosque cayó en un silencio antinatural. Y entonces, recordó él, escuchamos algo que jamás voy a olvidar. Un susurro. Muy suave. Muy cerca. Justo detrás de Franklin. Un susurro que imitaba una respiración humana, pero sin entender del todo cómo hacerlo. Franklin se paralizó. Su rostro perdió todo color. La respiración venía del lado derecho de su oído, susurró el narrador. Y lo peor es que no había nada ahí. Los oficiales se acercaron, pero antes de que pudieran tocarlo, Franklin dio un paso hacia atrás y tropezó con algo. Una piedra. No cualquier piedra, porque debajo de ella había una fotografía, vieja, amarillenta, tomada décadas antes. Y en esa foto, dijo él, temblando, estaba la misma sombra inclinada que vimos en el teléfono de Emily. La misma postura, el mismo rostro, o lo que fuera que usaba como rostro. Solo que esta imagen era de 1952. La criatura había estado allí, mucho antes de que Internet existiera, mucho antes del famoso reto, mucho antes de Emily. Y no estaba huyendo, estaba esperándonos. Y fue entonces, justo cuando el reloj de la cabaña marcó las 3:33 de la madrugada, que Tom escuchó el último sonido que esperaba oír allí dentro. Un golpeteo suave, apenas un roce, como si alguien pasara los dedos por la pared exterior, siguiendo la madera de arriba abajo. Al principio pensó que era el viento. Pero el viento no toca. El viento no imita la forma exacta en que Momo tocaba la ventana de su cuarto cuando tenía 8 años. 3 golpecitos. Una pausa. 3 más. ¿Lo recuerdas? Esa secuencia que aparecía siempre registrada en sus notas del hospital. Esa que los doctores decían que él había inventado. Tom retrocedió un paso, mirando hacia la puerta. La madera vieja vibraba apenas, como si algo, o alguien, la empujara desde el exterior. Y lo más inquietante, fue que los golpes no venían ya de un solo punto. Primero la pared derecha, luego la izquierda, después el tejado, como si algo se arrastrara alrededor de la cabaña, tanteando, reconociendo, recordando. El teléfono del investigador, el mismo que horas antes había captado esa figura alta entre los árboles, comenzó a vibrar solo, sin señal, sin batería suficiente para encenderlo. Y aún así, vibraba. Finalmente, la vibración se detuvo, y en la pantalla negra apareció un mensaje débil, intermitente, apenas legible, como si estuviera siendo forzado desde otra parte. ¿Siguen ahí? El investigador levantó la vista. Y fue entonces cuando los dos lo escucharon con claridad,
sin distorsión, sin duda. Una voz aguda, temblorosa, pero reconocible. La misma voz que Tom recordaba de su niñez. «Tú, volviste». El investigador retrocedió. Tom, paralizado, se quedó mirando la puerta que comenzaba a abrirse apenas 1 milímetro, lo suficiente para que un aire helado entrara en la cabaña. Y justo ahí, justo cuando la puerta pareció ceder un poco más, ocurrió algo que ellos jamás lograron explicar. Las cámaras que llevaban, todas, se encendieron solas, una tras otra, como si un impulso eléctrico invadiera el lugar. La luz roja de grabación iluminó la habitación, y en ese parpadeo tenue, ellos vieron una figura detenerse justo detrás de la puerta, demasiado alta para el marco, demasiado delgada para ser humana. Pero antes de que pudieran distinguir su rostro, la figura detrás de la puerta no avanzó, no gruñó, no arañó la madera, ni siquiera intentó entrar. Simplemente, se detuvo, como si estuviera esperando algo, como si esa presencia, fuera lo que fuera, quisiera asegurarse de que Tom y el investigador la estaban mirando. Y entonces, sin previo aviso, todas las cámaras dejaron de grabar al mismo tiempo. La habitación quedó sumida en una oscuridad espesa, casi sólida. El silencio se volvió tan absoluto que podían escuchar su propio pulso y el crujido de las ramas afuera. Pero lo más extraño fue lo que vino después. No un ataque, no un grito, no una aparición violenta, sino un murmullo débil, como un lamento arrastrado por el viento. Un murmullo que no provenía de la puerta, sino de detrás de ellos, dentro de la cabaña. «No era para ustedes», susurró la voz. El investigador volteó primero, y su rostro perdió todo color. Tom, temblando, giró lentamente, pero no vio ninguna figura. Lo único presente era un cuaderno viejo, cubierto de polvo, que no estaba allí cuando llegaron. Un cuaderno cuyas páginas parecían arrancadas y vueltas a colocar sin orden alguno. Y en la primera hoja, escrita con tinta corrida, aparecía una fecha. 20 de julio de 2008, Webster County, Missouri. La misma fecha en que Tom juró haber visto a Momo por primera vez, de niño. La misma fecha que los doctores descartaron como recuerdo distorsionado por estrés. Pero había más. Debajo de la fecha, una sola frase, escrita con una letra demasiado similar a la de Tom cuando era pequeño. «No mires afuera cuando te llame». Al leerla, un golpe seco sonó en la ventana. Tom sintió un frío recorrerle la espina. Esa advertencia no podía haber sido escrita por él. No recordaba nada. No tenía forma de haber dejado ese cuaderno ahí. El investigador lo tomó con cuidado, y mientras lo examinaba, dijo algo que Tom jamás pudo olvidar. «Hay testimonios de avistamientos desde los años 60, pero ninguno describe que ataque. Solo, observa». El viento abrió la puerta de golpe, dejando entrar el aire helado del bosque de Catoma Creek. Pero no había figura. No había sombra. Nada. Solo la sensación, densa, pesada, de que alguien más había estado allí adentro, tan cerca que podría haber tocado sus hombros sin que lo notaran. Cuando finalmente abandonaron la cabaña y regresaron al condado, entregaron el cuaderno como evidencia. Los expertos dijeron que era imposible verificar su origen, pero lo único completamente comprobable fue esto. Todas las cámaras habían captado el mismo detalle. En el momento exacto en que dejaron de grabar, justo antes del apagón, sobre la puerta de la cabaña se veía una silueta, alta, encorvada, con el cuello alargado, observándolos, no atacando, no acercándose, solo mirando, como lo había hecho por décadas en distintos condados de Missouri y Kentucky. Esa noche no terminó con un suceso trágico ni con un final inventado. Terminó con algo mucho peor para la mente. La certeza de que la figura que Tom llamó Momo nunca se fue, y nunca actúa. Solo espera. Y ahora tú, que has escuchado esta historia, ¿qué harías si escucharas esos 3 golpecitos en tu ventana esta noche?